Business and Coffee, espacio radial del Programa de Administración de Empresas Comerciales. Atento saludo a todos, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Business and Coffee, la franja institucional en Unicolmayor Radio del Programa de Administración de Empresas Comerciales. El día de hoy estaré yo, el profesor Julián Ricardo Romero, acompañándolos. Para el día de hoy tenemos un contenido bien interesante, que es muy importante para el administrador, que es la formación del área económica. Para tal efecto, el día de hoy nos acompañarán los docentes del programa de administración que están encargados de estos componentes. Pero no quiero ser yo quien se tome la presentación y para tal efecto voy a permitirme presentarlos uno por uno para que nos regalen un breve saludo. Voy a empezar por la profesora Nidia Mercedes Gómez. Ella es profesora de Economía aquí en nuestra sede y en la sede de Tintal. Profesora Nidia, bienvenida al programa. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo Julián, Nidia Gómez. Yo soy economista de la Universidad de La Salle. Tengo una especialización en finanzas, una maestría en Relaciones y Negocios Internacionales y candidata a doctora en Gerencia Financiera. Este semestre llegué al programa de Administración porque estaba inicialmente con el programa de Economía. Y este semestre pues estoy trabajando todo lo que es el área económica como tal, el fuerte de nosotros de microeconomía. En microeconomía no solamente soy yo, está también el profesor Luis Fernando Díaz. Pues yo también hago parte del equipo del área de economía. En el componente de microeconomía estamos con los estudiantes del segundo semestre, acercándolos a lo que es la economía, para qué sirve, porque es importante dentro de su formación como administradores de empresas, orientado hacia ellos como administradores de empresas. Luis Fernando, muchísimas gracias. Y en este momento nos habla el profesor Marco Aníbal. Él es el encargado del área macroeconómica de la facultad del programa. Gracias, profesora Nidia. Gracias a todos los compañeros que están hoy aquí en el programa. Como lo dice la profesora Nidia, mi nombre es Marco Aníbal González Amado. Soy economista de la Universidad Externado. Tengo una especialización en docencia universitaria y en economía política. 20 años en la universidad como docente en el programa de Administración de Empresas Comerciales, dictando la asignatura de Teoría Macroeconómica. Muchas gracias. Marco Aníbal, muchísimas gracias. Y ahora nuevamente con ustedes va a hablar Julián, el profesor de Economía Internacional. Él es la persona que más nos ha liderado en todos los proyectos y convenios internacionales. Nos gustaría de pronto que Julián nos ampliaras un poquito esta información. Muchas gracias. Antes de continuar, pues quisiera contarle a todos nuestros radioescuchas que la profesora Nidia es nuestra jefe de área. Ella es la encargada de coordinar todos nuestros componentes y pues que en estos componentes, en esta área económica, pues seguimos una hilación, una línea lógica que comienza para el caso de nuestro programa con microeconomía, continúa con teoría macroeconómica y viene a finalizar justamente en la materia que ella acaba de mencionar, que es economía internacional. En economía internacional estamos recopilando todos esos valores y todos esos conceptos que nuestros docentes nos han venido presentando previamente. Muchos de los estudiantes que escuchan este espacio radial pues han visto cómo en las aulas el profesor Luis Fernando, la profesora Nidia, les han dado incluso fundamentos de economía para dar una mejor base de la comprensión del conocimiento económico, pasando por lo que ya como tal es la ciencia y lo que es la microeconomía, con sus conocimientos aplicados, con sus herramientas, con sus equilibrios, con sus isocuantas, su elasticidad y bueno, todos esos temas bonitos que nos permiten analizar las familias, las empresas, el Estado, para pasar posteriormente a macroeconomía, que es el componente del que nos estaba hablando el profesor Marco Aníbal, en el que todo ya toma un sentido más agregado. Finalmente llegan a mi componente, que es economía internacional, y que en este semestre me va a estar acompañando el profesor Wilmar Bravo, que es nuevo en el programa y es egresado de acá de nuestro programa de Administración de Empresas Comerciales. Nos va a estar acompañando en todo lo que es la comprensión de este amplio mundo que se llama economía internacional, que respecta al tema de estudio de la teoría del comercio internacional y de las finanzas internacionales. También en este escenario de economía internacional hemos venido discrepando y tratando acerca de la importancia de este tema económico para el administrador, así como los ejercicios de internacionalización para nuestros estudiantes. Es por eso que para el día de hoy, sin aras de restar protagonismo, contamos con la presencia de un invitado, pero voy a permitir que sea nuestra jefe de área, la profesora Nidia Gómez, quien se encargue de su presentación. El doctor Mauricio Reina es nuestro invitado. Él es economista de la Universidad de los Andes, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins, viceministro de Comercio Exterior
investigador de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo. Tiene una amplia experiencia en todo lo relacionado a negociaciones entre países, intercambios comerciales, tratados de libre comercio, entre otros. Pues de acuerdo a eso, pues nosotros quisiéramos conocer un poco más acerca de la trayectoria profesional del doctor Reina, y por eso pues digamos que vamos a tocar un tema que en este momento a todos nos está preocupando, y es la situación actual que se está viviendo en la parte del coronavirus. Generalmente digamos que todos estamos muy asustados en todo lo referente al coronavirus, en la situación de salud, en la situación que nos va a afectar, pero pues nosotros sabemos que este coronavirus no es solamente una afectación a nivel de salud y de bienestar, sino que pues obviamente va a afectar a toda la economía mundial. Teniendo en cuenta eso, quisiéramos saber si considera que la situación del coronavirus podría llevar a un estancamiento o recesión económica mundial. El coronavirus puede generar, como lo está haciendo en el caso de la China, una caída en el crecimiento. La China venía creciendo al 6% anual al final del año pasado, y en el primer trimestre de este año va a crecer la tercera parte de ese monto, digamos que entre la tercera parte y la mitad. Puede ser que China crezca 2,5% en el primer trimestre del año. Esa caída en el crecimiento en China se debe a dos cosas. Por una parte, la afectación del consumo en la China debido a las medidas que se han adoptado para tratar de prevenir la expansión del coronavirus, y por otra parte, a la disrupción de las cadenas de valor que en gran medida se desarrollan dentro de la China. Eso, por supuesto, hace caer el valor agregado del aparato productivo chino. Adicionalmente, fuera de China, varias cadenas de valor o empresas que se benefician de esas cadenas de valor chinas se están viendo afectadas. Ese es el caso, por ejemplo, de Apple, que ya anunció que en el primer trimestre del año no va a cumplir la meta que tenía de ventas ni la meta que tenía de crecimiento de las ventas. Pues porque Apple tiene, como muchas otras empresas globales, una buena parte de su cadena de valor en territorio chino, y las disrupciones que se han generado en estos meses, en estas semanas, han sido críticas para esas cadenas de valor. De manera pues que para saber si el coronavirus puede llevar a un estancamiento, una recesión mundial, hay que tener en cuenta esos dos fenómenos. Uno, la disrupción de las cadenas de valor, y otro, la crisis en la demanda que se pueda dar ya no solo en China, sino en los otros países. Hay que tener presente que lo que está sucediendo en China se replica en otros países del mundo, de modo que lo que empieza a suceder es que esas caídas en el consumo se empiezan a dar de manera sucesiva. Lo que ha pasado en China se empieza a reproducir después en Corea del Sur, se sigue reproduciendo después en Francia, etcétera, etcétera, y en Italia, los países más afectados sobre todo, más Italia que Francia. Pero pues la magnitud de este fenómeno depende de dos factores esencialmente. Uno, la expansión, el grado de expansión que tenga el coronavirus en distintas economías del mundo, en distintos países del mundo. En este caso, lo que estamos nosotros viendo es que lentamente se va yendo el fenómeno a otras latitudes distintas al continente asiático. Y lo segundo es la efectividad de las medidas que tomen esos otros países del mundo en cuanto a prevenir que se siga expandiendo de esa manera el coronavirus, y además en cuanto a tratar de evitar que quienes hayan sido contagiados vayan a tener un desenlace muy grave. Hay que tener presente que más de 30,000 de los 80 y pico mil contagiados que hay en este momento, más de 30,000 se han recuperado ya y han salido indemnes de todo este proceso. Entonces, eso demuestra que los buenos tratamientos y las buenas políticas públicas, médicas, pueden terminar reduciendo y limitando el impacto negativo del coronavirus. Como no sabemos a estas alturas la tasa de expansión que va a tener el coronavirus y la efectividad de las políticas de los países que más recientemente han recibido el fenómeno, pues es difícil anticipar si efectivamente va a haber una recesión a nivel internacional. Los cálculos más o menos razonables estiman que el crecimiento de la economía mundial se podría haber afectado entre medio punto porcentual y 1 punto porcentual. Eso evidentemente no significaría de ninguna manera una recesión internacional, pero como no sabemos la gravedad que pueda tener hacia adelante la expansión, sobre todo en países que no tengan buenas políticas sanitarias, pues nada se puede afirmar a ciencia cierta a estas alturas. Doctor Mauricio, muchísimas gracias.
quisiéramos también otra pregunta como para poder dar contexto a la relación que tenemos en China actualmente, en todos los tratados de libre comercio, en todos los acuerdos comerciales que tenemos. Partamos de algo, China fue el país originario en el cual arrancó el coronavirus y quisiéramos saber que esta relación comercial que tenemos con China, con Colombia, ¿cree que podría afectar la balanza comercial entre los dos países en la situación actual que se está viviendo en relación al coronavirus? Colombia es uno de los países de América Latina que menos comercio tiene con China. Cada vez es más grande, es creciente. Nuestras relaciones con China, tanto en comercio como en inversión, vienen expandiéndose, pero de ninguna manera alcanzamos a tener el comercio que tiene, por ejemplo, Chile, o que tiene México, o que tiene Perú, que son niveles de comercio muchísimo mayores con China, ni los niveles de inversión que puede tener el mismo Perú, o que puede tener Venezuela, o incluso Argentina, que son mucho más altos las inversiones chinas en esos países que las inversiones chinas en Colombia. No obstante lo anterior, ser un país que no está tan vinculado a China en términos relativos, en términos comerciales y financieros, como lo están otros países de la región, Colombia en todo caso tiene vulnerabilidades, pero las vulnerabilidades no tienen que ver tanto con los vínculos comerciales con China, ni con los vínculos financieros con China. Tienen que ver con dos canales de transmisión especialmente. El primero de ellos es el precio del petróleo. Hemos visto cómo el precio del petróleo ha caído alrededor de $10 en los últimos 60 días. Esa es una caída muy significativa, sobre todo teniendo en cuenta que los cálculos fiscales del gobierno están hechos sobre la base de un barril de petróleo a un poco más de $60 el barril, y pues dependiendo del día que uno observe, los precios recientes han estado en $53, $52 el barril. Esa diferencial de precio, por supuesto que trae grandes preocupaciones, porque los cálculos de los expertos dicen que si el precio del petróleo está por debajo del estimado en $1 durante todo un año, eso le cuesta al erario público más o menos 300.000 millones de pesos durante todo un año. Obviamente esto no se va, esperamos que no dure todo un año, pero saquen ustedes las cuentas, hay que hacer regla de 3 y ver si no es $1, si no son $8 la caída, y no dura todo el año, sino que dura un número de meses, pues se hacen los cálculos correspondientes, y en todo caso el golpe para las finanzas públicas es muy significativo. Ese es el primer canal de transmisión, la caída del precio del petróleo, lo que eso significa en términos fiscales, en pérdida de ingresos para el gobierno, pero también en pérdida de divisas por concepto de exportación. Colombia sigue teniendo como principal producto de exportación el petróleo, y esta caída evidentemente aumenta la brecha externa, el déficit externo del país. Ese es justamente el segundo canal de transmisión, y es que Colombia tiene el segundo déficit externo más grande de Sudamérica después de Argentina. A Venezuela lo dejamos por fuera, pues porque sus indicadores son tan malos en todos los sentidos que ponerse a comparar con Venezuela no tiene mucho interés analítico. Pero sí vale la pena decir que Colombia tiene el segundo déficit externo más grande de Sudamérica después de Argentina, y un déficit externo como si se tratara de una familia, de un hogar, pues cuando uno le compra al resto del mundo más de lo que le vende, que ese es el déficit de una familia o el déficit de una economía con el resto del mundo, pues necesita financiar ese déficit de alguna manera, o le prestan plata, o recibe inversión extranjera, o busca otra clase de inversiones, en el caso de una economía, inversiones de portafolio. Estamos hablando de créditos, inversión extranjera o inversión de portafolio. En la medida en que la crisis internacional generada por el coronavirus se profundice, va a haber más pesimismo o incertidumbre para los agentes económicos, sobre todo internacionales, y estos van a ser más aversos al riesgo. Lo que estamos viendo ya incluso en el presente es que esos inversionistas internacionales tienden a salir de los mercados emergentes, donde hay un mayor nivel de riesgo, y se están yendo mucho más hacia inversiones seguras, como son, por ejemplo, los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Esa salida de capitales afecta, por supuesto, más a las economías que más necesitan esos capitales, que son las que mayor déficit externo tienen, y por eso el caso de Colombia puede llegar a ser preocupante por la magnitud de nuestro déficit externo, que corresponde a una magnitud grande de necesidades de financiación. Habrá que ver cómo sigue evolucionando
en el mundo, el ánimo de los inversionistas, el ánimo de las bolsas, el ánimo de los flujos de capitales, porque de eso depende ese segundo gran efecto sobre la economía colombiana, siendo el primero el petróleo, el segundo es esta salida de capitales que podría conllevar la crisis del coronavirus y que podría hacer que la tasa de cambio se elevara más de lo que hemos visto hasta el presente. Y todos sabemos que un aumento en la tasa de cambio empieza a generar presiones inflacionarias y un aumento de la inflación puede llevar a que el Banco de la República, para atajar la inflación, suba tasas de interés y frene el crecimiento económico. Esos serían los canales de transmisión que llevarían a que el coronavirus tuviera un efecto sobre la economía colombiana. Muy bien, muchas gracias, doctor. En definitiva, son valiosos estos elementos para quienes hemos seguido la carrera del doctor Mauricio Reina y a quienes lo hemos visto particularmente en escenarios como el Banco de la República, en los acostumbrados informes de inflación, en el comité técnico, bueno, en todas estas partes que han hecho muy importante, incluso para quien lo han visto en los medios de comunicación nacional. Finalmente, doctor, quisiera preguntarle, pues teniendo en cuenta que Business & Coffee es un espacio del programa de administración de empresas comerciales, quisiera preguntarle por qué considera que es importante el área económica en la formación de un administrador. Es fundamental que cualquier administrador de empresas o administrador de negocios tenga conocimientos de economía, porque pues la economía es el entorno en el que se dan los negocios. Si un administrador de empresas o un administrador de negocios empieza a revisar los principales indicadores de su empresa, la evolución de las ventas, la evolución de los costos de producción, después la evolución de los costos operativos, después la evolución de los costos totales, incluidos los costos de créditos, etcétera, etcétera, y empieza a verlo el desempeño de la empresa en términos de utilidad bruta, utilidad neta, utilidad operativa, finalmente cuál es el margen EBITDA, etcétera, etcétera. Todos esos indicadores dependen en últimas de la evolución del entorno. Todo arranca por el primer renglón y el primer renglón es crecimiento de ventas, y el crecimiento de ventas depende de manera crítica y fundamental del desempeño de la economía. No hay empresa en este mundo que esté inmune a los vaivenes de la economía y que pueda decir yo determino autónomamente el nivel de mis ventas. Por lo tanto, para las empresas es clave la evolución del entorno económico, porque de ese entorno depende precisamente el desempeño de las ventas, y además de ese entorno depende, por ejemplo, el desempeño del crédito, como son los indicadores de deuda. Yo puedo tener una deuda con una cierta tasa de interés, y si la tasa de interés es variable, pues resulta que la contraté con unas expectativas de costos de capital, y cuando suben las tasas de interés se me suben los costos de capital y empiezo a quedar más apretado. O si no, hago un plan de ventas con una expectativa de precios y resulta que los precios de toda la economía de repente se disparan, y eso me obliga a mí a subir precios porque se me están subiendo los costos, los está subiendo la competencia. Entonces hay variables del entorno económico, nivel de actividad económica, nivel de gasto, nivel de consumo, nivel de tasa de interés, nivel de inflación, que determinan de manera muy directa y de manera muy clara los resultados de una empresa. Cualquier persona que quiera administrar una empresa, que quiera manejar un negocio, va a tener que entender cómo es esa dinámica económica, entender el entorno económico, saber leer la coyuntura de la economía y en ese contexto poder anticiparse a los casos más graves y más críticos. Muy bien, doctor Reina, agradecemos su importante concepto, y sí, básicamente esas son las líneas con las que nosotros tratamos de impartir los componentes económicos aquí en nuestro programa de administración. Agradecemos su presencia y sus opiniones para la academia, y agradecemos un saludo para nuestro programa. Un saludo a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pero en concreto al Departamento de Administración de Empresas Comerciales, que están haciendo una gran labor, y les agradezco mucho pues esta oportunidad de compartir estas ideas con todos ustedes. Un saludo. Muchas gracias, doctor, por ese saludo institucional. Recuerde que aquí es su casa y bienvenido siempre a este espacio. Quisiera preguntarles a todos y cada uno de ellos que de una manera muy breve nos cuenten pues sus opiniones acerca, pues primero de su componente, nos cuenten de qué es lo que ven aquí los estudiantes de esas materias económicas, y segundo nos cuenten sus opiniones pues o bien sea respecto a lo que hablamos con el doctor Reina, o bien sea acerca de la coyuntura o lo que nos quieran aportar. ¿Qué tal si empezamos esta vez? Pasamos de economía internacional a teoría macroeconómica, profesor Marco Aníbal. Yo quisiera iniciar mi intervención refiriéndome un poco al tema del coronavirus desde la perspectiva económica. Tal como lo dijo el doctor Reina, es indudable que tiene un efecto económico. De hecho,
ya se replanteó que la meta de crecimiento económico para el mundo ya no va a ser del 3%, sino del 2.5%. Y eso ha afectado también el tema del comercio exterior. Se ha agudizado aún más la disputa de la balanza comercial que hay entre Estados Unidos y la China, y eso por supuesto también repercute en el mundo entero. En caso particular de Colombia, y yo comparto el planteamiento del doctor Reina, pues si bien es cierto que la relación comercial de Colombia con China no es muy fluida, sin embargo, dada la importancia de la economía china y los efectos que tiene en la economía china el coronavirus, indudablemente eso va a afectar también las metas de crecimiento de todas las regiones del mundo. Ahora bien, con relación a los contenidos de la asignatura Teoría Macroeconómica, nosotros hemos hecho un replanteamiento porque consideramos que es importante que el administrador de empresas tenga suficientes elementos de análisis sobre los fenómenos macroeconómicos que afectan su quehacer como empresario o como administrador. Es indudable que un administrador que desconozca, por ejemplo, los efectos que puede tener un fenómeno como la inflación, las tasas de interés, la tasa de cambio, la política fiscal, el sector externo que maneja el profesor Julián, pues obviamente que va a tener serias falencias en su formación profesional. Por eso nosotros hemos enrumbado y orientado nuestro contenido hacia el objetivo de que los estudiantes al final de semestre estén en capacidad de comprender los fenómenos macroeconómicos más importantes y que de una u otra manera pueden afectar su gestión como futuros empresarios. Digamos que estamos orientados fundamentalmente a ese aspecto. Por ejemplo, yo quisiera que miráramos con los colegas el tema de lo que acaba de ocurrir en el Foro Económico Mundial que se acaba de realizar en enero en Davos, Suiza, un análisis sobre la situación económica del mundo, y realmente cuando uno analiza las conclusiones del Foro Económico Mundial y las compara con las de hace 15 años, realmente los cambios han sido muy mínimos. Sigue siendo dramático el proceso de concentración de la riqueza en los países más ricos del mundo versus los países pobres, y lo mismo dentro de los países. Aquí es evidente que hay una crisis de modelo económico que infortunadamente los investigadores económicos no han logrado interpretar, porque no es solamente un problema de la política económica que implementan los gobiernos en el mundo, sino también del modelo, de la concepción teórica de lo que debe ser un modelo económico que apunte, por un lado, al crecimiento y al desarrollo, pero por otro lado también a garantizar una distribución más equitativa del ingreso, a que todo este proceso de desarrollo tecnológico y de las comunicaciones y este desarrollo de la productividad realmente se refleje en la satisfacción de las necesidades de toda la población en el mundo, porque es que es muy bueno saber lo que está pasando en el mundo, y qué mejor que conocer las conclusiones del foro más importante que hay en lo que tiene que ver con la situación económico y social y político del mundo. Allí se congregan los investigadores, la academia de la economía, los grandes grupos económicos, los grandes líderes económicos, los movimientos sindicales, los obreros, en fin, todos aquellos que tienen un protagonismo y un compromiso con el futuro de este planeta. Profesor Luis Fernando, ya usted que es un más micro, ¿no? Familias, empresas, gobierno. Bueno, profesor. Realmente nosotros tenemos orientado también la materia desde el punto de vista microeconómico, cómo es esa relación entre las familias, las empresas y el Estado, que permiten que haya esa articulación desde el comienzo, y que es muy importante para el estudiante de administración de empresas, que debe articular dentro de su toma de decisiones qué es lo que está pasando dentro de la economía. Por eso nosotros empezamos abordando los temas desde el fundamento de la economía, la importancia que se tiene para la toma de decisiones, esa administración de unos recursos que pueden ser escasos y que si no se administran de la mejor manera, pues no va a poder tener un desarrollo a nivel de país ni a nivel de Estado, ni siquiera en la economía interna. Entonces eso nos permite a nosotros también abordar estos temas con los estudiantes, y que es interesante para ellos, contextualizándolos desde la empresa, desde lo que ellos van a llegar a hacer como gerentes en sus tomas de decisiones, y la importancia que es la articulación de la economía con la administración, porque realmente aquí debe haber una articulación entre las dos ciencias. Sin la economía no puede haber administración, y sin administración no puede haber economía. Entonces esto es muy importante para nuestros estudiantes, y lo tenemos claro nosotros como docentes con la profe Nidia, cómo es que abordamos los temas como los muchachos, y cómo también los contextualizamos en un contexto real, de situaciones reales de la economía, de lo que está pasando, no solo a nivel interno, sino también externo, que afecta, porque pues nuestras economías son globales.
A manera de anécdota le cuento que a mis estudiantes, no sé si a ustedes les pasa, bueno, en el caso del profesor Luis Fernando estoy completamente seguro que así es, pues la etimología de la palabra economía, ¿no? En la administración, de los recursos, de la casa, y pues está implícito, justo lo que dice el profesor Luis Fernando, administración, recursos, economía, vamos de la mano. Y a veces por chascarrillo les digo, nómbreme un premio Nobel de administración, y algunos dicen Taylor, Fayol, pero no, resulta que no son premios Nobel. Entonces ellos después toman conciencia solos y dicen, no, es que los premios Nobel son de economía. Entonces sí, nuestra área es muy importante para la administración y por eso en este momento quiero darle la palabra a la profesora Nidia Gómez, que ella es nuestra jefe de área, pues para que continúe con esta discusión. Bueno, pues digamos que hay algo que quiero resaltar y es una información que nos decía el profesor Marco Aníbal. Ha pasado mucho tiempo y la economía, aunque ha crecido, se ha visto una evolución, vemos que aún tenemos los mismos problemas. O sea, la economía es una ciencia que se encarga de satisfacer las necesidades de los recursos escasos. El problema es que vemos que todos los años hay más recursos escasos. En lugar de caminar hacia adelante, estamos caminando hacia atrás y nuestros recursos se están volviendo mucho más escasos. Y posiblemente esto pues es lo que está llevando a que, aunque se muestre un crecimiento económico a nivel mundial, países que crecen a porcentajes del 4 o 5%, hoy en día estén creciendo al 2 o al 3%, porque uno de los recursos más importantes que tenemos es el agua, y creo que es el recurso que más botamos, o por lo menos aquí en Colombia. Podemos decir que en Colombia la gran mayoría de colombianos aún no tenemos conciencia del cuidado que debemos tener con este recurso. Creo que es uno de los porcentajes en los cuales uno ve que la gente desperdicia agua, bota basuras y no ve como las consecuencias de todo el manejo ambiental, y pues resultado de eso, pues nuestra economía, aunque crezca, porque sí, hoy en día estamos creciendo en comparación a lo que veníamos creciendo anteriormente, pero pues ¿qué niveles de crecimiento estamos mostrando? Mejor aún, la pregunta que yo haría para todos es, ¿vale la pena que nosotros estemos creciendo y estemos dañando el medio ambiente? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, nosotros sí queremos que la economía crezca a costa del daño medioambiental. A propósito de lo que dice la profesora Nidia, justamente una de las conclusiones del Foro Económico es justamente el impacto que tiene toda esta dinámica productiva en el planeta. Después de la preocupación de la inequidad que se ha venido generando en estos últimos 30 años, la segunda gran preocupación, por supuesto, es el impacto que ha tenido la explotación de misericordia de los recursos naturales en el ambiente. Y en el caso particular de Colombia, precisamente eso es otra cosa que debemos nosotros replantear. Porque si uno analiza, y el profesor Julián conoce el tema más que yo, sí, la economía circular, casi el 75% de los bienes que Colombia exporta son commodities, son recursos naturales, y es muy poca la participación de bienes manufacturados. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene que Colombia sustente su economía solamente en explotación de recursos naturales? Primero, que no genera valor agregado, y eso significa que no genera empleo. Y en segundo lugar, pues un impacto medioambiental crítico. Yo discuto eso con los muchachos en el salón porque realmente eso también hay que replantearlo. Hay que mirar cómo se adoptan políticas que apunten a estimular la producción industrial, el fomento al sector agropecuario, etcétera, etcétera. De hecho, Colombia casi siempre crece un poquito por encima del promedio del crecimiento en América Latina, pero a costa de la explotación fundamentalmente de recursos naturales, y sí nos hemos rezagado mucho en un estímulo hacia la actividad industrial y manufacturera en Colombia. Tal como ustedes lo acaban de decir, pues los recursos son escasos, son limitados y el tiempo no es la excepción. Es por eso que hemos llegado una vez más, lamentablemente, como todo lo bueno no es eterno, hemos llegado una vez más al final de este espacio Business and Coffee, pero antes de despedirme quisiera que sean ellos, todos y cada uno de sus profesores, quienes se despidan. Por favor, profesores, una breve despedida para nuestros radioescuchas. A todos los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas Comerciales, pues un saludo muy fraternal, que estén escuchando este espacio que es muy importante para ustedes, les ayuda a seguir aprendiendo sobre estos temas tan apasionantes, al menos para nosotros, y que siempre pueden contar con nosotros en los pasillos y donde necesiten de nuestra colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y esperamos que por lo menos empecemos a tomar un poquito más de conciencia de las cosas que hacemos nosotros a diario, del agua, de las basuras, y que cuando veamos no nos asustemos por temas como el coronavirus. Digamos que fue nuestra charla inicial, cuando en el fondo lo que tenemos nosotros acá son problemas mucho más graves que el mismo coronavirus.
Bueno, muchas gracias, profesor Julián, profesora Nidia, por la invitación. Qué rico haber compartido este pequeño espacio con ustedes. Y ustedes, muchachos que nos escuchan, pues los invitamos a seguir adelante, a estar permanentemente en contacto con la realidad del país y del mundo. Ustedes son el futuro de Colombia. Indudablemente que es necesario aumentar los espacios de reflexión y estar permanentemente informados sobre la situación que ocurre en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias. A ustedes, estimados profesores, muchas gracias por su intervención muy valiosa, a quienes hacen posible este espacio, a las autoridades de la institución, la rectoría, las vicerrectorías, la Facultad de Administración de Economía, el programa de Administración, a la división de promoción, a la emisora. Muchas gracias por siempre recibirnos en esta casa de todos. A ustedes, nuestros radioescuchas, nuestros estudiantes, comunidad académica, muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima. Business and Coffee. Espacio radial del Programa de Administración de Empresas Comerciales.